por joder de la iglesia. Porque si tú colocas, amigo, si un doctor te dice, tú no tienes tratamiento. Lo importante es que el proceso sea complejo, pero se pueda, que no se convierta en una canción de Ricardo Arjona. Incluso está la eutanasia para personas que no sufren de nada. Simplemente quieren morir. Prefiero que estés 6 meses sufriendo, weón. O sea, el coño de tu madre. Vivir dejó de ser opción. O sea, obligar a alguien a sufrir su voluntad no es un acto de defensa de la vida. Cuando tienes una mascota, está sufriendo y te ve con esa cara de los ojitos del gatito de Shrek, que tú interpretas que está sufriendo y lo llevas al veterinario y lo inyectan para dormirlo. Amigo, eso te dice también tu familiar. Para bola. Yeah, esto no es terapia, es patio. 404. Alejandro, Leo y Harmin, los panas que dicen lo que tú solo piensas. Una vez él solicitó la eutanasia, pero se la prohibieron. Coño, no sé. Porque en ese momento Colombia no tenía la legalidad de la eutanasia, ahora sí. Coño, se salvó. Pero creo que no es tan fácil. Porque no es tan fácil. Porque no es que, tengo ganas de morirme hoy. Tienes que comprobar que efectivamente vivir dejó de ser opción. Sí, no, hay varias causantes o varios motivos por cuál solicitarlo. Y es un proceso que puede durar hasta 7 semanas, o sea, casi 2 meses. O sea, te llaman como que, epa, Leo, ¿todavía te quieres morir? Sí, ok. Claro, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Claro. Otra semana, epa, ¿no conseguiste el tratamiento? ¿Qué dijeron los doctores? ¿Todavía te quieres morir? Sí, ok. Y así hasta que o te fastidias o te moriste antes, o sigues insistiendo hasta que efectivamente se hace la eutanasia. Mire, yo creo que en Países Bajos incluso está la eutanasia para personas que no sufren de nada. Simplemente quieren morir. Depresión. No, sí, simplemente se quieren morir. Y creo que leí por ahí en alguna ocasión que existe la muerte asistida para personas sanas. Creo, no estoy seguro, que es en Países Bajos, algo así. Posiblemente ahí la religión no sea predominante. Y una vez leyendo estas revistas de mecánica popular y la muy interesante, allí creo haber visto un dispositivo que parecía una cápsula de, qué sé yo, ciencia ficción, de una nave espacial, pero era una urna y que la persona que quería morir la metían allí y al parecer era un gas incoloro que ayudaba a morir, pero parecía una cápsula de esta que tú ves una película, qué sé yo, Alien, de estas naves extraterrestres. Como Futurama. Como claro. Futurama, que el tipo entra, piensa que es una cabina telefónica y es una cabina de suicidio. Más o menos esa. Veía que la gente entraba, pero no salía. Posiblemente hayan hecho referencia a ese dispositivo. Mira, en Países Bajos se permite el suicidio asistido, pero es por sufrimiento psicológico grave. O sea, tienes que comprobar que estás pasando por un sufrimiento psicológico grave donde tú requieres que pueda optar a asistir. No, en ningún país es tan fácil, o es fácil. El tema está de que, claro, hay unos países que ya lo aceptan y otros que yo creo que nunca va a llegar. Cuando tú naces, tú no tienes control sobre nada. O sea, tú simplemente sales o te ayudan a salir. No hay control. Tú no tienes control de tu vida en el nacimiento y durante las primeras etapas, los primeros años de tu vida, tú no tienes control de tu vida. Entonces, ¿por qué no tener control del final de tu vida? Si tú vas a hablar del final de la vida, yo lo veo como parte de ella, no como el final de la vida, sino más bien parte de la vida. Hablar sobre el derecho de tener el control sobre ese final cuando tu vida, tal como tú la conoces, se ha convertido en una fuente de sufrimiento insoportable y sin retorno. O sea, ¿tú quieres tener el control sobre eso? Bueno. Y que se asocia el sufrimiento insoportable directamente al dolor, un dolor físico, pero bueno, como pasa en Países Bajos, también hay un sufrimiento psicológico y dentro de ese sufrimiento psicológico podríamos meter cosas como que, o sea, estoy postrado, no me puedo valer por mí mismo, los pronósticos médicos no me dan algo muy bueno, no me presagian algo muy bueno, alguna mejora. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para donde ya esto perdió el sentido para mí y ya no quiero seguir avanzando? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Estos días que murió una persona que, se me olvidó cómo se llama, cuando que quedan metidos en un pulmón
en un pulmón gigante, esta enfermedad que los metían como en un pulmón metálico grande, que nada más le quedaba la cabeza. Bueno, X. Hay una enfermedad, yo lo voy a buscar, lo digo durante este episodio, pero el tema es que esta persona lo único que tenía fuera de ese pulmón era su cabeza. Esa persona no tenía, o sea, lo único que tenía era la cabeza afuera. Y esa persona vivió décadas y que se graduó de abogado y todo. Pero siendo sincero, ¿cuántas veces esa persona no pudo haber considerado directamente como que quiero terminar con esto porque esto no tiene ningún sentido? O sea, ahí yo voy a hablar por mí directamente. Esto no tiene ningún sentido para mí en una época muy mala, pero es que no me puedo valer por mí mismo. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Soy simplemente una cabeza y estorbando. No sé cómo que... Es que yo creo que hay dos caminos, bueno, porque un camino que estaba escuchando también otro podcast y hablaban de que hay personas que no se pueden valer por sí mismas y piden la eutanasia, y hay otras personas que están con otro tipo de dolor que sí se pueden valer, pero están con otro tipo de dolor psicológico, mental, dolores articulares, pero todavía se pueden mover, que igual la piden y se la niegan muchas veces porque todavía existe su vida. Y hay lo que yo le llamo que el humano es demasiado egoísta para entender de que una persona está grave y decide esa posición, pero uno que está acá, o las iglesias, que son las que más profesan o profetan de que no pase, te diga que no. Entonces, ¿qué pasa? A ese grupo tiene otra opción, que es es posiblemente la solución para este tipo de personas. Hay esa parte que, claro, tú tienes esa condición, tienes algún tipo de enfermedad, pero que no es terminal, pero ya quieres irte para el carajo. La opción es y es la más fácil, pero no todo el mundo se atreve a hacer eso. ¿Me explico? No, es una decisión bien complicada. Si tú no tienes movilidad, si tú tienes una condición terminal, si tú no tienes un tratamiento, si no tienes, o si te da la gana, simplemente, tú pides permiso. Ahora, es muy complicado que tengas ese permiso, y ahí es donde vienen las analogías de que, bueno, porque alguien sí decide desconectarte cuando estás en coma y no cuando tú decides, bueno, tengo esto terminal, desconéctenme. Es mucho más fácil lo primero, que no es una decisión tuya, que lo segundo. Entonces ahí lo conecto con lo que tú decías, Armin, de que en qué momento tomamos decisión de lo que realmente queremos hacer. No tomamos decisión cuando nacemos y no tomamos la decisión cuando vamos a morir, a menos que te desvivas. Claro, sí, sí. Pero desvivirse no es tampoco una decisión muy... No es fácil. Muy fácil. No. Yo creo que es más fácil pedir la eutanasia que desvivirse. Claro, cuando por lo menos una eutanasia asistida, quizás... Ni cuenta te das, weón. Sí, o sea, es más complicado porque el hecho de tomar esta decisión es bien difícil porque creo que el cerebro funciona, porque aquí realmente, esto es lo que yo imagino, realmente también están experimentando dolor porque vivir les duele a un punto donde dicen que esta situación no es llevadera, lo que sea que en ese momento les haga sentir que la situación ya no es llevadera, porque uno puede tener un dolor mental directamente. Claro, pero o sea, tenemos que verlo como un derecho a una muerte digna, ¿no? Y obviamente, y como decía Ale, este es un tema que genera emociones fuertes, ¿no? Y también que toca estas fibras religiosas, también las éticas y personales, y son muy profundos esto. Pero yo diría que, a mi parecer, o mi posición, yo no estoy como en posición para dar respuesta absoluta a esto. Yo podría plantear más bien preguntas concretas sobre esto. Y para eso uno se tiene que despojar de los prejuicios y sobre todo poner la compasión y la empatía en el centro de esta conversación. Es como yo lo podría ver. Es que hay también detrás de esto un debate que no debe haber ideologías, sino simplemente ver personas. Aquí no hay otro tipo de enfoque. Mira, me pasó una vez que estaba ya en Chile, una persona que necesitaba una operación, prácticamente de vida o muerte, una transfusión de sangre. O sea, tú tenías una operación y dentro de la operación programada necesitaba una transfusión de sangre. Esta persona pertenecía a una religión que no permitían transfusiones de sangre. Insólitamente, que era lo que tú decías ahorita y por eso me acordé, insólitamente no se hizo la operación porque iba en contra de su religión. Aún cuando podía perder, creo que era un riñón o un pulmón, no me acuerdo. La persona no se la hizo. Ella dijo que no. No se la hizo porque había una transfusión de sangre de por medio, que ni siquiera era
era seguro que se iba a hacer, sino que, bueno, si ocurrió una emergencia, se tenía que hacer. Pero dado que esta persona manifestó de que era de esta religión, tenían que firmar con la clínica de que estaba conforme con que eso pasara. Y esta persona no se operó. Entonces es cuando tú dices, está cometiendo una autoeutanasia esta persona porque no está, está predominando la religión. No. O sea, es una locura. Sí, si lo ves de esta forma, es que hay, digamos, varios tipos, bueno, no tantos tipos de eutanasia, pero sí está la pasiva y la activa. O sea, Claro, la pasiva, no autoeutanasia, sino eutanasia pasiva. claro, eso, la pasiva, que sí, en esencia es dejar que la naturaleza siga el curso. O sea, que un paciente en una fase terminal o irreversible decida rechazar tratamientos que solo lo que hace es prolongar la agonía y además de forma artificial, ¿no? O sea, es decir, no a una operación más, porque se ha sometido a tantas operaciones que dice, oye, no, ya está bueno, ¿no? Y entonces, y es algo que en muchas partes del mundo ya se está aceptando a través de las leyes, ¿no? Creo que llaman voluntad anticipada o testamentos vitales, algo así. Y es el derecho a rechazar ese encarnizamiento terapéutico, algo así, ¿no? Hablando de una terminología técnica allí. Y la activa es la deliberada, pues la compasiva, que podríamos ver de esa forma, para ponerle fin a la vida de esta persona, que la persona lo solicita. Entonces, simplemente quiere terminar con su sufrimiento extremo, ¿no? O incurable. Cuando se debaten las leyes en este tema, más o menos, ¿qué es lo que se argumenta al crear la ley? O sea, ¿qué es lo que les preocupa? Imagino que una de las preocupaciones es que así como pasa con la pena donde viven a la persona a nivel penal, es que eso no es reversible, igual pasa con esto, que la persona tome la decisión y obviamente ya no sea reversible. Pero ¿cuáles son los otros criterios que se meten en la evaluación a la hora de aprobar o no una ley como esta de eutanasia? Mira, o sea, yo por lo que entiendo y estuve viendo sobre todo el caso de Colombia, hay mucho del origen del partido político, que no debería ser. Hay mucho del origen de cuánta influencia tiene la iglesia en el gobierno de turno que decide si la aprueba o no. Hay muchos protocolos absurdos que a veces se plantean en las leyes que realmente te dejan con una ley aprobada pero sin opciones también. Entonces yo creo que va más por el lado político religioso de que no se apruebe a que realmente creen algo que valga la pena. Yo creo que va muy en sintonía con lo que pasa con las leyes de aborto, que en muchos países es libre, pero con causales, que te deja igual hay una nebulosa, y lo que tú decías, Leo, de que puede ser contradictorio o puede tener un peso el gobierno que no se lo quieras asimilar, pero a mi parecer y por lo que estoy viendo en el caso de Colombia, va mucho por lo que pase a nivel religioso en el país, gobierno, y por lo que los legisladores que realmente estén en ese momento debatiendo la ley. O sea, por lo que vi, no hay algo que diga esto va en contra de la vida de nuevos religiosos. Mira, imagino que también dentro de esos aspectos se me viene a la mente que puede ser algo como, a pesar de que tú puedas tomar la decisión, las personas pueden tomar decisiones forzadas de una u otra manera. Entonces no puede ser tampoco tan abierto en el sentido de que, imagínate que tienes un sistema de salud paupérrimo, donde nada funciona y tal, y donde tú dices, bueno, morir es mejor. Entonces viene dado por un factor externo. Realmente tú quieres seguir viviendo, pero quizás no tienes acceso a un sistema de salud digno. O no sé, haya otra presión más maquiavélica de otra onda, donde te presione a ir a este punto, donde decidas practicarte la eutanasia. Por ejemplo, no sé, estás ahogado en deudas y hagas todo el trámite como para llegar a un punto como este. Me imagino que también esto debe ser preocupante a la hora de hacer una ley, por lo menos a mí me preocuparía, porque cuando tú dices, Alejandro, que es que si no tienes dinero, weón, y te mueres y le das la deuda a la clínica, los familiares tampoco seguramente se van a poder hacer cargo, a menos que haya una ley que la deuda se herede. Sí, pero no, ya tú resolviste por tu lado, ya tú resolviste, y los demás que resuelvan si quieres que ellos busquen también la misma. Pero el tema no debería pasar entonces por un test psicológico esta persona, porque yo puedo deberle a mucha gente, pero si yo sigo siendo estable emocionalmente o psicológicamente, allí no aplicaría. Pero hay que verlo también, esto se enfrenta a dos cosas también, pasando a lo que es la autonomía personal. O sea, la autonomía personal es la idea de que la vida me pertenece, yo soy libre, racional, capaz de tomar mis propias decisiones sobre mi cuerpo, mi existencia, etc.
esa es autonomía personal. Y tú dices, ok, yo entonces yo decido que me practiquen la eutanasia porque yo decido sobre mi vida. Y no tengo la calidad de vida que yo considero es la normal o la que yo deseo. Eso es tener autonomía personal. Pero yo creo que eso no va a pasar en ese nivel de eutanasia. Porque Es muy imagínate, libre, el es nivel, muy libre. el nivel de subjetividad que tiene, no llegó al nivel yo creo que ahí es donde se complica Claro. estas leyes. Es que yo Porque creo el que nivel se de complica por joder de la iglesia. Porque si tú colocas, amigo, si un doctor te dice, amigo, tú no tienes tratamiento, Entonces ahí tienes cárcel ahí te estás terminal. enfrentando a lo que se llama la santidad de la vida, que es la visión que tiene raíz religiosa, que es donde se postula que la vida es un don sagrado que no nos pertenece. Por lo tanto, no tenemos derecho a terminarla. Eso es la Imagínate, santidad de la vida. Imagínate que esta persona, para combinarlo con lo que hablamos en el episodio anterior, vayan a buscarlo sobre ateos o horóscopos. Imagínate que esta persona es atea, no cree en las leyes de las iglesias o de las religiones. ¿Qué le importa a esta persona si viene la santidad, el papa o quien sea para decirle, amigo, te vas a curar y tu cáncer terminal se va a acabar hoy? No le importa, bro. Me explico, hay un egoísmo gigante de pertenencia, que yo creo que el humano también parte de eso de yo estoy conforme con que tú estés. Nos pasa cuando se muere un familiar, cuando se muere una mascota. A la mascota vemos que está sufriendo y la llevamos al veterinario y decimos, ya, inyéctela para que no sufra. Me explico. Entonces yo creo que hay un punto de, amigo, si tú sabes, el doctor te dice, ponte que no es la persona, porque ya la persona quizás está inconsciente. Cuando la persona está vegetal, ahí sí toman la decisión. Quizá esta persona tiene tantas enfermedades y no tienen cura o no tiene el dinero para pagar y no tiene cómo hacerlo, que por qué no. O sea, yo creo que la simpleza que tú decías antes, Armin, no la comparto porque hay demasiadas cosas que es para mí una calidad de vida posiblemente sea muy distinta a la de ustedes, muy subjetivo, pero si la persona ya está médicamente comprobado que no da para más, ¿por qué no? Claro, a eso me refería con autonomía personal. Sí. Sí, pero esa vagueza de estoy en deudas o hasta la parte psicológica. Eso no lo dijo Armin. No, lo dijiste tú, lo dijiste tú. Pero Sí, hasta la parte psicológica. Tiene que pasar por un test, claro. Sí. Igual, hasta la parte psicológica tiene que ser muy exhaustivo, porque por lo menos en muchos países, ¿cuántos no compran boletas médicas psicológicas para irse de vacaciones? Entonces, yo creo que esa parte psicológica, yo siendo ministro, la quitaría. Por eso es que tú dices que hay leyes que te la ponen tan difícil que se convierte hasta ilógico. Claro. Y es porque el proceso no debería ser fácil, porque hay muchas cosas que son bien subjetivas. Y lo importante es que el proceso sea complejo, pero que no se convierta en una canción de Ricardo Arjona. Claro. Y que voy a caminar sin piernas y cosas así. Pero el tema es que tiene un alto nivel de subjetividad donde por lo menos una persona que padece de un cáncer y está bajo cuidados paliativos y, no sé, utiliza unos fármacos hiperpotentes y aún sigue sintiendo dolor, todos estos temas, ahí es donde imagino que las leyes han podido avanzar, pero por lo menos en el caso de Países Bajos, imagínate un dolor psicológico en el cual te permite optar por la eutanasia, es cómo haces para probar algo como eso. Sería bien interesante saber. Sí, y si tú hablas si lo vemos como desde un punto de vista que si la persona está sufriendo y dice, no, ella tiene que morir de una manera que nosotros estemos buscando las soluciones de esta enfermedad hasta que el médico diga, mira, ya no hay solución. Para mí, eso no es dignidad, porque la dignidad no puede rescindir en una imposición de sufrimiento. ¿Okay? O sea, yo creo que la compasión nos exige respetar la conciencia individual. O sea, obligar a alguien a sufrir en contra de su voluntad no es un acto de defensa de la vida. Para mí es un acto de crueldad. Totalmente. O sea, le estás alargando el sufrimiento a una persona. ¿Por qué? ¿Por
por pertenencia, por tu sufrimiento, que es lo que va a pasar después cuando esa persona no esté, es súper egoísta. Por eso retomo el punto de que es egoísmo. Y por lo menos acá en Estados Unidos hay una ley, no de eutanasia, pero hay una ley que igual es rosa en ese punto, de que si tú estás en una situación grave, tú das por escrito en algún momento, así como cuando tú dices soy donante de órgano o no, que no te revivan. O sea, si tú entras en un coma o hay una situación complicada, un infarto, algo importante, los doctores por default van a tomar que sí. Pero si hay una persona que está en condiciones críticas y tú le dices, mira, no, simplemente te dejan allí. Entonces también puede ser una eutanasia pasiva, que era lo que hablamos hace un rato. Obviamente no es lo mismo, pero cumple esa condición de, bueno, no pasa esto, no me revivas, porque si pasa esto no quiero quedar sin dos piernas, sin una pierna. O sea, es bien interesante eso, que ahí también se presta, que eso puede ser otro episodio, para el tema de donación de órganos. Es muy heavy cuando, el ejemplo que yo ponía anteriormente, cuando una persona está en coma o está ya vegetales, no hay mucho que hacer, pero cuando una persona está en coma, en ciertos países se presta esa situación para decir, no revivamos a la persona, que la clínica con esta persona se va a lucrar. Es una locura. Sí. Pasa, tengo un cuento ahí brutal, pero lo voy a guardar para ese episodio. Sí, sí, ya que hablas esto de estar en coma y la persona no puede decidir, o sea, porque obviamente la verdadera dignidad reside en la libertad de poder elegir. Pero cuando la persona no puede elegir, miren el ejemplo o el caso de Gustavo Cerati. ¿Cuánto tiempo estuvo Gustavo Cerati inconsciente? Y decían que tenía actividad cerebral porque se le acercaba a la gente, hablaba con él o tocaban los instrumentos musicales y él había como una reacción, pero al final no pudo despertar. Que estaba sufriendo o no, uno no sabe si la persona estaba sufriendo o no. Para mí, sí estaba sufriendo. Que no lo demostrara es otra cosa, pero estar en ese estado y uno no ver que sí o no está sufriendo es algo irrelevante. Bueno, lo mismo O sea, que ocurre Cerati, con Michael Schumacher. Nadie sabe nada. Claro. Si está sufriendo, si no está sufriendo. A él no lo han desconectado todavía. Van más de 10 Sí. años que sus familias, principalmente la esposa, ha mantenido eso en secreto. Según las últimas noticias, es que ha ido evolucionando positivamente, pero no se sabe absolutamente nada. ¿Cómo puede, evolucionar positivamente una persona en coma es que mueva los ¿Quién ojos sabe? o algo así? Yo me imagino que sí, No, si hay alguna expresión, si hay algún comportamiento distinto en el cerebro. Claro, no tanto en lo físico, o sea, o en lo motor, ¿no? Que mueva los dedos o los ojos. Más tiene que ver con los impulsos del cerebro. Calculan y ven si está evolucionando o no con esos impulsos cerebrales. Cuando nosotros sabemos que esta persona está sufriendo y no mentalmente, igual bajo mi concepto de que somos egoístas, bajo ese concepto sabemos ¿Serás tú? sabemos que las personas somos egoístas, todos somos egoístas, ¿verdad? Cuerda egoístas, Sí. no es tu madre. ¿Serás? Tenemos ¿Serás una tú? pizca Mira, coño, o es más tu de madre. una. Entonces, ya, bajo ese concepto de que todos somos egoístas, sabemos que la persona está sufriendo, sabemos que la persona posiblemente ha pedido, bueno, quiero la eutanasia, y nosotros decimos que no, y nos vamos con ese sentimiento de egoísmo, no. Bueno, la persona fallece. Posiblemente todos los que están escuchando acá y todos los que estamos acá, dijimos en algún momento, descansó. Era lo mejor para fulanito, descansó la familia, porque a veces nos atribuimos eso también de entender de que la familia descansó y se está muriendo porque la persona se fue. ¿Ustedes sienten que sí hay un doble discurso, no sé si de nuevo es egoísmo o hay un doble discurso del coño de tu madre? O sea, tú al principio decías, Claro, no te mueras porque te necesito, que ahí es donde yo veo el tema egoísta, y después, descansó. Coño, qué arrecho eres tú. Pero el tema aquí, lo más grave que yo veo es si esa persona es un stakeholder de la toma de la decisión. Yo creo que esto lo veo grave en el sentido de que como otro va a imponer su sistema moral, su sistema de valores, sus creencias sobre mi vida directamente. Entonces ahí yo lo veo grave. La verdad, me tiene sin cuidado lo que diga la otra persona, porque disonantes cognitivos hay en todos lados, personas con doble estándar moral hay en todos lados. Lo más grave de esto es
cuando quien puede tomar la decisión de avanzar o no es un tercero respecto a mi vida, mi existencia, a menos que yo no tenga la capacidad de poder tomar la decisión porque, no sé, estoy vegetal o algo así. Ahí es donde yo lo veo Pero grave. ahí se cruzan dos mundos. Uno que no conocemos y el otro que estamos viendo y creemos conocer, el mundo físico. Ese, cuando la persona dice no te mueras, obviamente estamos atados a este mundo físico, y el que decimos conocer, y queremos que esta persona siga con nosotros. Pero ya cuando estas personas se empiezan a decir a sí mismas, oye, ya es demasiado, está sufriendo mucho, hay que dejarlo ir. Realmente es algo que, y creo haber escuchado esto, leído esto, es el efecto espejo. O sea, nosotros nos estamos reflejando realmente en esa persona que está sufriendo. Y quienes queremos dejar de sufrir somos nosotros. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a dejar ir a la persona. Porque sí, bueno, está sufriendo mucho, pero realmente el que está sufriendo mucho eres tú, que quieres que la persona se quede. Y allí se cruza también lo de la culpa. O sea, es mi culpa que esté sufriendo tanto, que yo lo quiera aquí. Y entonces es mi culpa porque yo quiero que quede aquí o se quede aquí. Claro que es tu culpa. Sí, obviamente. Y eso es un reflejo espejo. Entonces yo digo... A mí que ni me lo pregunte, pues se lo digo, de bolas que claro, es tu culpa. Y sí, obvio. No. Quien quiere descansar eres tú. Ahora, el problema surge temazo cuando... ese también, o sea... Sí. Porque ahí pasan muchas cosas. Y yo creo que el principal detonante de eso es la economía. O sea, realmente estoy preparado para asistir a una persona a nivel clínica, que es sumamente costoso, que a veces me saca la piedra, no, esta persona tiene plata y tiene un GoFundMe. Huevón, o sea, no te imaginas la cantidad de plata que se te va en una hospitalización. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ahí yo creo que mucha gente toma esa decisión de un tercero para no heredar una deuda de ese estilo. Y está súper mal, Claro. obviamente. Pero no, bueno, pero ya va. Ejemplo, si una persona está en estado vegetal... Sí, no, o sea, ahí no hay mucho que hacer. O sea, ¿cómo hace? Ahí no hay ¿Cómo mucho lo que hacer? hacer. O sea, es complicado y no lo puedo pagar. Sí, pero lo paga? normalmente cuando llega como a que- estado vegetal, eso es relativamente rápido. No te da chance de endeudarte mucho, si lo decimos de una forma más trágica. Pero claro, o sea, obviamente si estás vegetal, ¿qué vas a hacer? O sea, mira, tú lo que puede pasar es esto directamente, o sea, dentro del ámbito legal, es que una persona se enferme a un nivel muy grave y la familia realmente llega un momento que no le importe mucho o le permita que se deteriore a un punto donde se pueda desvivir. Claro, mira, pero tenemos que pensar en los tipos de derechos o en otros derechos. Por ejemplo, conducir un auto es peligroso, pero no prohibimos eso. Simplemente creamos un código de circulación, exámenes, límites de velocidad, seguro. etcétera. Claro, y un seguro. O sea, la libertad de expresión sí tiene límites para no incurrir en la difamación o en el discurso de odio. Lo mismo debe ocurrir con esto del derecho a la muerte digna. O sea, no se trata de abrir una puerta sin control. Se trata de crear un camino seguro, ¿no? O sea, bueno, estrecho y bien señalizado, obviamente, ¿no? O sea, los países que ya han legislado más bien sobre esto nos dan más o menos un mapa claro de cómo hacerlo. Sí. Hablando de los Países Bajos. Me llama la atención que los límites de edad. Yo estaba viendo y los límites de edad son en la mayoría de los países es de 18 años, a partir de los 18 años. En el caso de Países Bajos es a partir de los 12 y hasta los 16 con consentimiento parental. De ahí en adelante puedes hacerlo sin consentimiento de tus padres. Y en el caso de Bélgica no hay límite. Entonces es interesante esto del límite porque hay un niño puede padecer una enfermedad igual o peor que un adulto. Igual o peor que un adulto y unos niveles de dolor bien considerables y igual forma
si no me equivoco, la ciencia tiene formas de medir el dolor. No sé si lo miden directamente con el feedback del No, no cliente, creo. porque del cliente no, del paciente. El paciente pueda falsear la prueba diciendo que siente más dolor de lo que realmente siente, pero estamos hablando de que lamentablemente hay niños donde padecen enfermedades hiperdolorosas y aparte que están desahuciados y no podrían acceder a este tipo de procedimientos porque sin contar con donde ni siquiera así tenga 60 años lo puede hacer, no pueden contar con estos procedimientos y creo que también es algo que hay que ver. Pues. Obviamente yo considero de que todo esto, yo no considero que todas las leyes las hacen de una manera porque les provoca. Siempre hay diferentes presiones y hay veces que dicen, mira, es mejor que la saquemos con edad mínima 18 a que no saquemos nada. Obviamente cuando sea en el debate parlamentario. Pero esto No, es y una cómo realidad. cómo juega el lobby acá de las grandes industrias, de los seguros, de las farmacéuticas, de la religión. O sea, yo creo que sacar una ley así en un país donde es mayormente religioso, sea católico, cristiano o apostólico, va a ser casi imposible. O sea, si tú ves Latinoamérica, ¿quién tiene? De cierta manera, pero ¿quién lo tiene? Pero, Uruguay, Ahora, Colombia, Ecuador. hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esos son procesos sociales que poco a poco van avanzando de alguna manera donde ya el peso parlamentario que pueda tener las religiones en los países que no son, o sea, aquí no nos metamos Claro. Oriente Medio ni nada por el estilo, sobre todo en los países occidentales que se van alejando poco a poco de la religión, el peso parlamentario no es tanto. Pero también hay cosas como que eh, por- tú dices 18 años, ¿por qué dicen que es 18 años? Porque no vaya a ser que por la aprobación de tus padres te aprueben una eutanasia sin tu consentimiento. O sea, hay cosas bien importantes que entran en el juego. O cosas, lo que tú dices de las farmacéuticas, que esto ya es otro tema, pero es bien profundo, donde los sistemas de salud están articulados de forma, en mayor manera, para atacar los síntomas y no prevenir las enfermedades, donde las personas, no sé, en el caso de Estados Unidos, donde dentro de los parámetros de libertad, ahí está la libertad de poderte destruir por dentro con malos hábitos, o sea, a nivel de alimentación, comida nada sana, y avanzan, pero y ahora es que se están dando cuenta que el problema viene directamente del sistema que fue mal hecho que fue mal hecho y no, digamos que no fue adrede. Bueno, no quisiera pensarlo así, pero efectivamente eso es lo que está pasando. Por eso dicen, no, mira, hay muchas personas en el sistema de salud. Claro, porque a nivel de medicina preventiva es cero. ahora estamos basando esto sobre un pensamiento adulto y a veces ortodoxo, ¿no? Pero hay algo que es innegable. La percepción social de este tema está cambiando. O sea, el cambio generacional es innegable. O sea, las generaciones más jóvenes en general muestran o están mostrando un apoyo mucho mayor al derecho de decidir sobre el final de la vida de la persona. Mi pregunta es, ¿por qué? Mira, yo creo que así como está cambiando el tema del aborto con 3 causales o lo que le quieran poner en cada uno de los países, yo creo que está cambiando con cómo nosotros decidimos nuestra vida y no lo decide un gobierno, no lo decide un partido político, no lo decide la religión. Por eso cada vez vemos menos personas afectas a religiones y a partidos políticos, esa es mi percepción. Creo que lo que hablábamos también en el episodio anterior de estos ciclos generacionales, ¿por qué no hablarlo? Yo creo que ni siquiera no aprobarlo en las leyes, ¿por qué no hablarlo? Y esto antes no se hablaba. Y yo creo que por ahí va cambiando todo esto. Yo creo que en nuestra generación, lo que vamos a vivir, yo creo que muy pocos países van a seguir sumándose, pero yo creo que en las próximas generaciones va a estar por default, igual que lo del aborto. Sigo insistiendo que tiene que haber una causa mucho más probable de existencia, y no solamente por quererlo, pero principalmente el por qué es eso. O sea, hoy esta sociedad que mucha gente le dice de cristal y todo, de generación X, Y, Z, todas las cosas que queramos poner, están teniendo más sentido a la vida y a la toma de decisiones. Claro, sí, eso que dice, eso que menciona es en una terminología secular,
vivimos un mundo más secularizado. Es decir, las verdades absolutas de las instituciones religiosas tienen Están menos debatibles. peso. Sí, Partidos políticos sí, sí. debatibles. Sí, ponemos un Sí, valor sí, más alto a lo que es la autonomía individual y la libertad de elección en Exactamente. todas las áreas de la vida. Pues. Igual hay tendencias, ¿ok? Hay tendencias ideológicas que van subiendo y bajando, pero hay más libertad. Por lo menos en el pasado, cuando tú te desviabas un poquito de la tendencia, o te estigmatizaban socialmente o directamente te O te desvivían. rechazaban, o sea, simplemente esta persona está loca. Sí, por eso te Sí. estigmatizaban. Ahora hay más, la onda dentro de la onda es como vivir más en conciencia. ¿En qué sentido? Dentro de realmente porque hago lo que hago y no viven directamente de una receta. Antes la gente vivía Claro. una receta, nazco, crezco, me caso, me reproduzco y me muero. O sea, era la receta y así lo hacían. Lineal. Claro, así lo decidían y bueno, hay gente que le gusta y no le gusta. Ahora la diferencia es que la onda es mucho, cada vez va creciendo esta tendencia de vivir en conciencia y las personas tienen la libertad de poder tomar el camino que deseen, donde dicen que esa receta anterior está bien y súper respetable. Entonces, eso juega un rol bastante importante porque antes había una restricción directamente de conciencia donde no podías hacerlo a tu Mira, es conveniencia. que ahora tú creas tu receta, weón. O sea, era lo que tú decías ahorita. Te metes Sí. en ChatGPT, amigo, y papadito, esto que dice mi papá no tiene sentido, esto que decía mi abuela no tiene sentido, esto lo va a hacer así, esto sí tiene sentido, y nació tu receta y así vives. Mira, hay otro tema también que es importante que a pesar que igual a veces nos parezca ridículo, los debates parlamentarios están subiendo un poco más de nivel. Antes, si tú comparas un parlamento de ahora o un parlamento hace, no sé, 100 años, 80 años, eh, habían personas preparadas, pero había cargas ideológicas hiper fuertes y cuando hablamos ideológica hablamos súper religiosas. A mí me pasaba por lo menos con el aborto, que yo tenía una opinión respecto al aborto y a medida que se han dado debates parlamentarios, mis preocupaciones han sido cubiertas en leyes, en otros países, en otros lugares, pero hay leyes que han ido un poco más allá y han podido dar soluciones a preocupaciones que yo tenía respecto a unos temas y donde tú dices, bueno, pero con estas soluciones que se plantean en estas leyes, quizás se puede encontrar un punto medio donde la mayoría de las personas estén tranquilas, que no se salga de control, pero Y que no sean populistas, porque normalmente estas medidas son populistas, claro. weón. Entonces, hemos visto en varios países de Latinoamérica que vamos por el aborto, se gana un montón de votos, más allá de que después la ejecuten o no. Y yo creo que ahí eso que tú dices, de que esté subiendo el nivel, yo no lo he visto, pero de que esté subiendo el nivel en ese tipo de discusiones que realmente va a afectar la natalidad, lo hablamos esta mañana con Armin, hay países donde ¿qué va a pasar con las personas que normalmente ahora quieren tener menos hijos y la edad promedio es muy alta? O sea, ¿cómo van a subsistir esos países? Entonces, ahí es otra cosa, otro tema, pero es bien complicado. No, pero los políticos se deben a los votos, o sea, los políticos están es por votos, entonces cuando la masa entra más en conciencia, eso es lo único que presiona a los políticos, o sea, ese es el único, lo que los mantiene directamente. Entonces, cuando la masa de votantes, y al final tiene lógica, tú eres representante de una masa, y si tu masa no está de acuerdo con eso, tú no puedes ir a votar en contra, porque se supone que tú eres el representante de ellos, entre comillas. Al final lo que quieren es los votos de esa masa. Y la masa está cambiando su manera de pensar y por eso que te digo que el debate va cambiando. Pero entonces, ¿es defender la vida lo que estas instituciones o estas entidades religiosas, ¿cómo se llama?, defienden? ¿O es obligar a alguien a vivir en la mierda, el no tener la eutanasia? Mira, yo te lo voy a proponer de esta forma. Yo voy a proponer algo que podría considerarlo como una paradoja, ¿no? Porque les pongo un ejemplo. Mira, nuestros abuelos se morían en su casa y de forma relativamente rápida. Y saliéndome de lo que es la política y todo eso, no, de verdad a mí no me llama la atención mucho eso o es muy sesgado también.
Bueno, hoy la medicina Mm. tiene un poder extraordinario para mantenernos con vida. O sea, podemos mantener un corazón latiendo y unos pulmones respirando de forma artificial durante meses, incluso años, ¿no? Y eso nos ha puesto ante esto que yo voy a plantear como pregunta. ¿Es lo mismo prolongar la vida que prolongar la muerte? Buen punto. O sea, yo creo que no, porque obviamente si tú estás en una situación que ya no hay vuelta atrás y tú de nuevo, tu egoísmo, quieres prolongar la muerte, que para mí es esa, no es la vida, ya una persona tiene fecha de vencimiento, todos tenemos fecha de vencimiento. Realmente tú estás en una parada de asimilar un dolor prorrateadamente. Tú ya sabes que se va a morir. Pero yo creo que es más fácil, bajo el concepto de egoísmo, es más fácil asimilar eso en 2 meses, viendo a la otra persona sufrir y tú dándote golpes en el pecho, rezando para que se lo lleve, pero no quieres que se lo lleve, que realmente buscar una solución que ya no hay. Entonces realmente si una persona está en esa situación, no prolongas la vida de una persona. ¿Y tú, Leo, qué piensas? Yo creo que una persona cuando ya no tiene la capacidad de tomar la decisión, a mediano plazo le están prolongando la muerte directamente. O sea, si una persona, no sé, Michael Schumacher, no tengo idea qué es lo que está pasando con él, y creo que por eso también lo tienen tapado para eso mismo. Cuando una persona tiene ya un mediano plazo que se podría determinar, que puede decir, o sea, eso sería otro debate, pero ya cuando tú no tienes la capacidad de tomar las riendas de tu vida, de tomar una decisión y pasa mucho tiempo y a nivel médico te mantienen ahí, te están prolongando la muerte directamente. Mira, yo lo veo de esta forma. Y, Perdón. Sí. y igual pasa cuando, porque hay veces que con fe y con la fuerza de la fe directamente, sin darle una connotación religiosa, sino la fe en que algo va a pasar, tú puedes salir adelante con una enfermedad, pero hay enfermedades que son donde tú dices, este proceso de morir, prolongarlo no tiene un sentido. Mira, yo siendo, pongamos una posición de gobierno aquí, 1 minuto para cada uno, cronometrado Armin José. Si yo soy gobierno, yo voy a hacer todo lo posible para que a nivel de medicina y en hospitales, clínicas, todo el sistema de salud esté óptimo. Y eso va a estar desde tecnología hasta ir a negociarle a las grandes farmacéuticas, grandes tecnológicas, porque hacemos inteligencia artificial y no explotamos, sí está pasando, pero ¿por qué no explotamos más el lado de salud? Ahí hay un estudio de curas contra el cáncer que han durado años, décadas, siglos, debatiéndose que inteligencia artificial lo hubiesen podido sacar así. Yo haría todo lo posible para que eso no pasara, obviamente, pero no todo está en mis manos y hay enfermedades que todavía no hay curas. Si yo hago todo eso viable, posible, y lo mismo antes del nacimiento con los abortos, va a pasar igual. O sea, ¿cómo yo debato eso? Mucha gente dice, no, es que voy a abortar porque me violaron. Ok, ¿cómo yo combato el tema de la violación y todo eso? Si todo eso yo lo tengo, entre comillas, controlado en 4 años de gobierno, obviamente voy a estar a favor del aborto y de la eutanasia. Así que voten por mí, arriba a la derecha. Armin, corre tu minuto. Bueno, que yo hablaba de estos cuidados paliativos, que defender el derecho a la eutanasia no es estar en contra de los cuidados paliativos, ¿no? Todo lo contrario. O sea, los cuidados paliativos son la primera, la segunda y la tercera opción. O sea, incluso deben ser universales. Yo diría que universales, accesibles y de máxima calidad, diría yo. Entonces, aliviar el dolor, da confort, ¿sí? Y acompañamiento es un deber humano fundamental. Pero debemos ser claros con esto. Y más que claro, honestos. Para un pequeño porcentaje de pacientes en fases terminales de ciertas enfermedades, ni los mejores cuidados paliativos son suficientes para eliminar este sufrimiento que simplemente es intolerable. El que quiera votar por mí, bueno, que vote. Mira, la verdad, bueno, creo que estamos bien en línea. Los cuidados paliativos son súper importantes. Las personas que están pasando por enfermedades complejas, donde el tratamiento, a pesar de que tiene tratamiento, sigue siendo doloroso, requieren cuidados paliativos. Las personas deberían tener acceso sin ningún tipo de distinción de ninguna índole, ¿ok? Indiferentemente de su poder adquisitivo, que es lo que más determina estos casos. Las personas tendrían que tener acceso a los cuidados paliativos y si
después de un procedimiento bien riguroso, un análisis bien riguroso, donde esta persona la verdad está desahuciada, y condenarla a vivir una vida de dolor solamente porque a nosotros no nos parece, creo que es injusto, y ahí las personas deberían poder tener acceso a una solución a este problema. ¿Y quién más para poderlo decidir que esta misma persona? La verdad que lo que piense la familia, lo que piense cualquier persona diferente a la persona que está sufriendo el dolor, a mí particularmente no me tiene sin cuidado. Esto es una decisión de la persona directamente, y así debe ser. Lo mismo pasa, y para cerrar, cuando tienes una mascota, está sufriendo y te ve con esa cara de los ojitos del gatito de Shrek, que tú interpretas que está sufriendo y lo llevas al veterinario y lo inyectan para dormirlo, amigo, eso te dice también tu familiar. Para bola. Yeah, esto no es terapia, es patio. 404. Alejandro, Leo y Harmin, los panas que dicen lo que tú solo piensas. Cruzo un puente de papel tan frágil como ayer. La luna me guiña un ojo y yo me río sin saber si el cielo es espejo, pantalla, LCD. Hablo sin filtro y me dejo caer. Aquí no hay santo ni censura, solo verdades con textura. Sexo, dinero y locura. 404. Softporn, amor y drama digital. La monogamia en modo trial. El te quiero cuesta caro y el paga tu suel letal. Nos jugamos, analizamos, nos reímos y nos quemamos sin incomoda. Lo tocamos. 404. Yeah. Ale, Leo y Harmin en la casa, donde todo lo que no se dice, igual se dice.